Pareciera, y eso es algo que quisiera que aclares, Ismael Muñoz, profesor de Economía, quisiera que aclares, la causa de la crisis internacional es la ideología neoliberal. Es decir, ¿cómo es que una ideología puede ser causa de una crisis? Esa es mi pregunta. ¿O es más bien el funcionamiento de una estructura, de un sistema, el que tiene la capacidad de generar una crisis del tamaño de esta, que está basado en la tasa de ganancia más alta? Es decir, el sector financiero generaba las tasas de ganancia más altas, el sector real tasas de ganancia más bajas, etcétera, etcétera. Entonces los capitales fluyen hacia donde hay tasas de ganancia más altas y por tanto salen de donde hay tasas de ganancia más bajas. Entonces hay una estructura que funciona así. Una ideología lo que puede hacer es acompañar, explicar, distorsionar, en fin, la realidad, pero no veo cómo es que una ideología pueda generar una crisis. Mi primera pregunta, ¿no?, para la aclaración del lugar de la crisis, y vinculada a esa es, claro, Adam Smith no es el culpable de esta crisis, ¿no? Smith pensó en su tiempo, en el Edimburgo de su tiempo, las instituciones atrás, los valores morales que estaban atrás de cómo es que funciona el mercado y qué características tiene, y los que siguen a Smith leyendo solamente una cita del mismo, sí, claro, se equivocan cuando lo interpretan para explicar los tiempos actuales. Esta es una primera cosa. Y una segunda, cuando mencionas el emprendedorismo, ¿qué opinas de esta relación que existe, que cuanto más emprendedores hay, la pobreza del país es mayor? No quiero decir que la causa de la pobreza sean los emprendedores, más bien estoy planteando que en la medida que un país no puede asalarizar a su mano de obra, y por tanto es un país subdesarrollado, un país pobre, entonces sale nomás la situación de emprendedor como una respuesta a esa incapacidad de capitalizar o de asalarizar a la mano de obra, como una respuesta o como una salida estructural, digamos, al sistema, y por tanto, cuanto más emprendedores haya, quiere decir que el país es más subdesarrollado, ¿no? Y por tanto la salida es más emprendedores, por tanto subdesarrollar más al país. ¿O es tu emprendedorismo en otro sentido que quisiera que lo aclares más? Porque la regresión internacional sobre este asunto entre pobreza y emprendedorismo es muy clara. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ismael, por las preguntas, inquietudes. La verdad que son tan difíciles, pero esas son las mejores. Obviamente yo no digo que la causante de la crisis es la ideología. Yo creo que las causas más directas tienen que ver con el comportamiento de los actores económicos, ¿no?, que comenzaron a concentrar más poder, crearon los instrumentos financieros, los vendieron, los expandieron por todos los mercados mundiales, guiados por la codicia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la falta de políticas públicas o políticas públicas equivocadas de los estados que desregularon, ¿no es cierto? Esas son las causas más directas. Detrás de esas causas y detrás de esos actores estaba la ideología. La ideología fundamentó, le dio sustento, razones, ¿no es cierto? La famosa frase de Adam Smith: sigue tu interés propio, ¿no?, y conseguirás el bienestar general guiado por la mano invisible del mercado. Eso pues nos han repetido durante 30 años hasta la saciedad. Entonces la gente dice, ya, pues yo buscando la ganancia de mi empresa, creando estos instrumentos financieros tóxicos y dudosos, estoy siguiendo mi interés propio, ¿no es cierto? Así que la mano invisible se encargará de que todo esto sea para bien, ¿no? Y ellos mismos hablaban de las innovaciones financieras, y se han llenado la boca, no solamente ellos, sino Alan Greenspan, que era nada menos que el presidente del banco de la FED de Estados Unidos, diciendo, son unos innovadores. Yo que tengo que regular a esta gente, si esta gente sabe más que yo, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que hacer es aplaudirlo, porque ellos generan mucha riqueza y generan ganancias y son millonarios. El dinero justifica, digamos, te da la razón. Esa es la ideología, o sea, todas esas razones, ¿no es cierto?, que justificaron esto y dijeron, si gana plata, ha hecho las cosas bien, ¿no es cierto?, ha seguido su propio interés, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, ahora nos hemos dado cuenta que eso no lleva efectivamente al bienestar general ni al desarrollo. El otro comentario es en relación a los emprendedores. Efectivamente,
el GEM, Global Entrepreneurship Monitor, efectivamente, saca una estadística donde pone al Perú como uno de los países más emprendedores. Pero ellos mismos se dan cuenta que están sumando, ¿no es cierto?, ahí a emprendedores que no tienen otra cosa que hacer, es decir, son emprendedores por necesidad. De repente quisieran conseguir una chamba, ¿no?, pero no hay trabajo, y crean una microempresa de subsistencia. O sea, la mayoría de las microempresas en el Perú, en Bolivia y en Colombia son de subsistencia. Son precarias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas no tienen ni el conocimiento, ni la tecnología, ni el apoyo financiero, ni los mercados. Entonces, están librados a su suerte. Pero obviamente mi propuesta de pymes no es esa de subsistencia, son pequeñas empresas modernas, con conocimiento, con tecnología, con capacidad de innovación, vinculado a mercados, etcétera, etcétera. O sea, es otra generación, digamos, acá no estoy promoviendo a los emprendedores jóvenes para que crean empresas de subsistencia para morirse de hambre, eso sería absurdo, ¿no es cierto? O sea, lo que se promueve es pequeñas empresas para arriba, medianas, ¿no?, modernas, con una productividad más alta, con capacidad de innovación. O sea, los Zuckerberg, ¿no es cierto?, y los Larry Page, el de Google, ¿no?, eso es lo que queremos, que estos sean los que se multipliquen, digamos, ¿no? Para eso el Estado tiene que dar una buena educación para que no haya nadie que no sepa cómo crear una empresa y que no tenga, digamos, la tecnología disponible. Entonces, es un cambio de las políticas públicas para que esta nueva generación de pymes sean efectivamente pequeñas empresas modernas y no microempresas de subsistencia, que es lo que tenemos en este momento en el Perú.